Hola, muy buenos días a todos. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Algo muy inusual para Claudio y para mí es estar grabando el 9-13 de septiembre a las pues casi 10 de la mañana. Claudio, antes que nada y tocar los temas, te doy la más cordial bienvenida. No sabes qué gusto me da verte nuevamente, amigo. El gusto es mío, mi querido Juan José. Muchísimas gracias por este espacio que hemos ya compartido durante tantas semanas. Y gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan. Bienvenidos sean. Y por supuesto, muy buena semana. Ahora, pues a iniciar este programa con lo que nos deparan estos días prepatrios, que creo que están relacionados con algunas cosas que pasaron la semana pasada y que regularmente platicamos, y que ahora definitivamente, conectando puntos, se encuentran perfectamente relacionados. Ya lo iremos viendo en el programa. Claudio, ¿qué te parece si para iniciar este programa 71 ya, te propongo que platiquemos de lo siguiente y como tú bien dices, pues se está juntando ya esta semana. Normalmente los programas los grabamos los sábados y domingos, ahora lo estamos grabando el lunes y pues da pauta a dar como que un antecedente pues de las fiestas patrias y de lo que conlleva esto. Entonces quisiera yo poner sobre la mesa, amigo, primero, lo que pasó la semana pasada, que fue la presentación del paquete económico para su aprobación. Eh, Fue una semana, Claudio, desde mi punto de vista, hablando en términos ecológicos, ambientales, pues que azotó a México. Hubo, como bien hemos sabido, directamente tú que estás en la Ciudad de México, hubo temblores, hay huracanes, hay desprendimientos de cerros, hay lluvias intensas. Y me gustaría platicar esto porque, pues, ahora sí no sé si esto también le cayó como anillo al dedo al presidente, porque, pues, estamos hablando de desastres naturales y como bien hemos platicado, en México, anteriormente con los gobiernos prianistas, esos que son muy corruptos, pues de alguna manera tenían un colchón, por así decirlo, un ahorro, que se llamaba Fonden, que era el Fondo para Desastres Naturales. También, Claudio, me gustaría hablarte de cómo este gobierno, sin ser del PRI y siendo oposición, es el gobierno que más priistas tiene, llegando siempre con el pretexto de que el PRIAN robaba más. Y como, pues ahora sí, punto último, y que sí se me hace muy importante porque tú bien comentaste, estamos entrando en una fecha muy significativa para nosotros como mexicanos, que es la independencia, y eso tiene un trasfondo cultural muy fuerte. Pues este gobierno no resuelve las cosas del presente y se empeña en resolver las cosas del pasado. Ojo, resolver las cosas del pasado, o como que ahí no me hace eco, pero bueno, en la semana pasada se presentó un bosquejo de cómo va a ser o el monumento que sustituye al monumento de Colón. Entonces, para mí se me hace importante este punto tocarlo, Claudio, porque pues porque sí me gustaría saber tu punto de vista, exponer el mío, y pues de alguna manera que los que nos acompañan saquen su propio criterio, porque creo que ahí es un ejemplo de cómo este gobierno, desde mi punto de vista, nos quiere distraer con cosas que realmente ahorita, en esta situación en la que estamos, son banales, intrascendentales, y que pues simplemente hay muchísimos temas y muchísimas situaciones que el gobierno está dejando a un lado y que a diferencia de estarnos peleando con los españoles por la conquista, por Colón, por lo que tú quieras, son cosas presentes y son cosas que sí están en la mano de este gobierno. Claudio, nuevamente te doy la más cordial bienvenida y pues te cedo la palabra para que tú inicies con el tema que quieras que abordemos. Muchas gracias, querido Juan José. Pues yo creo que el asunto del paquete económico es sumamente importante porque trae varios aspectos que, por supuesto, vienen relacionados con todo lo demás. Y solamente me gustaría poner como un corolario el, el,
el tema de la muy, muy lamentable declaración de la semana pasada de López-Gatell, en el que es muy chistoso este señor, de verdad. Y ahorita comentaremos al respecto, porque por ahí ya está circulando, ya de hecho se publicó en algunos medios con Sí, información muy, muy verídica y confiable, que sí. ya presentó por tercera ocasión su carta de renuncia, López-Gatell. López-Gatell la semana pasada dijo que si una vacuna que se le pudiera dar a un niño, quitarle la oportunidad a alguien grande que la tuviera. Me da mucha risa. Y hoy en la mañana sale Sí, ya en sí, el sí. periódico que por una declaración de López-Gatell se van a vacunar ya a 1 millón de menores entre 2 y 17 años. El mismo que hace 8 días decía que poner una vacuna a un niño era quitar la oportunidad a un adulto, hoy avisa que le va a poner una vacuna. Pero bueno, te digo, como un corolario lo dejamos al final si quieres, porque pues creo que vale la pena comentar de este asunto. Déjame, Así es. yo no soy vanidoso, pero tengo ahí ya, perdóname. Juan José, la semana pasada se manda a revisión la propuesta del paquete económico para el 2022 entre, por supuesto, polémicas porque está repartido el paquete, es decir, el presupuesto, con un aumento en la posibilidad de presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía, que en el momento en el que se está aumentando el presupuesto y se está mandando a revisión, Sí, es el momento en el que el 100% de las aerolíneas extranjeras y nacionales dicen, no vamos a entrar a Santa Lucía, no vamos a así es. entrar. El argumento principal, sobre todo de las extranjeras, es se presentan turbulencias y lo cual implica un riesgo que además el gobierno se está deslindando. Él dice, si les pasa algo es pedo de ustedes, nosotros no nos metemos, entonces las aerolíneas dicen no. Entonces, le están destinando un aumento en el presupuesto que va obviamente a costar mucho más. Yo me imagino que el aumento del costo en este asunto tiene que ver con la premura o la urgencia de inaugurar el 21 de marzo del 2022 como lo había prometido el presidente. Así es. Entonces, pues obviamente ahí hay un aumento. Otra gran parte del presupuesto se va, por supuesto, al Tren Maya, que también está representando y muchos problemas porque las expropiaciones que se están dando en tierras mayas están ocasionando ya conflictos y manifestaciones a mucha gente. También hay un aumento en el presupuesto de Dos Bocas que pues ya hemos visto que es eh, pues creo que es una vanguardia tecnológica, la refinación petrolera bajo el agua, submarina, que eso sí no lo tiene ni Obama ni nadie. Somos pioneros en hacer refinerías inundadas, perdón, submarinas, y pues obviamente eso implica que tengamos más presupuesto para ello. Hay más presupuesto para los programas sociales y ya creo que en eso se van el paquete económico. Eh, Efectivamente no hay más impuestos. Así Y es. aquí que quiero comentar algo que a mí me llama la atención hasta ahorita lo que yo he revisado y lo que he estado viendo. Creo, Juan José, que ahora sí es el primer acierto que puede tener el gobierno de López Obrador, pues ahora en manos de Ramírez de la O, con Sí, la propuesta de esta reforma fiscal en la que hay una propuesta interesantísima de bajar el porcentaje del impuesto sobre la renta. Anteriormente y durante, pues, híjole, no sé si 40 años, habíamos estado pagando en impuestos sobre la renta alrededor del entre el 30 y 35%. Yo en algún momento, Juan José, cuando iniciaba mis actividades empresariales, eh, que estaban orientadas a la generación de cultura, tenía un beneficio fiscal por dedicarme a la cultura y pagaba únicamente el 27% de impuestos sobre la renta. De ahí en fuera, todos están oscilando entre el 30 y 35%. Y pues, ¿qué te digo? Yo calculo que más o menos 40 años, probablemente un poquito más, pero era lo que estábamos tasando en impuesto de la renta. Y por primera vez, hay una propuesta interesantísima de bajar el porcentaje de impuesto de la renta al 1%.
de tus ingresos o hasta del 1%, porque esto implica que, por ejemplo, todas las personas que tienen una actividad empresarial, que sean personas físicas con actividad empresarial, estarían en rangos que, por ejemplo, hasta los 25,000 pesos mensuales de ingresos, estarían pagando el 1% de los 25,000, o sea, del tope. Eso significa que estarían pagando mensualmente 250 pesos. Esto se asemeja, Juan José, a un sistema tributario europeo, principalmente de países como Noruega, ahora sí, como Dinamarca, en el que hay un solo impuesto, un impuesto al consumo que implica o que está más o menos alrededor del 10% y que no existen mayores impuestos, pero con una tasa de tributo del 100% de los ciudadanos. Ahorita estamos estimando en que lo que genera el país de ingresos por impuestos en México Sí. oscila más o menos entre el 35% de la población. Es decir, tenemos alrededor de un 65% de personas que no pagan impuestos. De ese 35%, el 80% de ingresos por concepto de impuestos a la nación proviene de las muy, muy grandes empresas, que es lo que finalmente está subsidiando todo el gasto público. Esta propuesta que hace Ramírez de la O incrementaría el pago de impuestos en alrededor de un 170% más o menos, lo cual, por supuesto, solucionaría un déficit de ingresos que tiene el gobierno, lo cual primero, me parece muy interesante que hayan bajado la tasa. Segundo, me parece importante que crezca la cantidad de personas que pagan impuestos. Y tercero, me parece importante la manera en la que se está promoviendo la participación de la población para esto. Esto creo que es de lo más importante. Si bien lo malo, es decir, la parte que no me parece del todo buena de este paquete, de esta parte, de esta propuesta fiscal, de esta reforma fiscal, que es, pues sin duda, innovadora y revolucionaria, y aquí sí, mis respetos para el señor, es que el 100% de estos ingresos se van a ir destinados a cosas que no sirven para un carajo, ¿no? Eso es lo único que yo le veo que no me parece bien, porque el gasto público está destinado a estos proyectos faraónicos que ya vimos que no tienen mayor ciencia, pero entre ellos, Juan José, me llama mucho la atención que está la propuesta de comprarle un avión al presidente que costaría el doble de lo que costó el avión que compró Calderón para Peña Nieto. Mira, hoy estoy de buenas, estoy muy tranquilo, no quiero hablar mal del gobierno. Creo que tú hiciste un comentario o un análisis entendible para los que no sabemos nada de economía, pero quisiera irme por el hilo que tú dices. La verdad es que para mí me genera mucha incertidumbre y mucha expectativa porque eh, cuando tú presentas un presupuesto en condiciones normales, Claudio, pues normalmente los gobiernos, dependiendo de su situación, apuntan a las necesidades inmediatas o a lo que ellos quieren reforzar de alguna manera dentro de la proyección del siguiente año. Como tú bien acabas de decir, la verdad va a haber un incremento mínimo de impuestos, va a haber una reducción en el impuesto que tú bien indicas. Creo yo que va de la mano esta reducción con eh, esta reforma del outsourcing. No sé si tú recuerdes que apenas unos meses atrás, pues ya están obligando a las empresas a contratar en forma formal, y eso, aunque no lo creas, ha formado o ha creado o ha llevado a estas empresas de outsourcing a crear pues, alrededor de sus empresas pues no sé si puedo decir un conglomerado o ciertas empresas, y los meten de forma formal. ¿Qué pasa? Bueno, tú y yo sabemos que cuando tú abres una empresa, el primer año en particular, hay muchos beneficios fiscales, pero eso no es de López Obrador, eso es de un estímulo de Hacienda de años atrás, donde el primer año, entre otras cosas, los impuestos no son iguales, etcétera, etcétera. Ahí
por esa parte viéndolo, también me genera mucha incertidumbre. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Yo me quiero enfocar en cuestión de lo que tú bien dijiste. Realmente, si podemos hablar de porcentaje, lo voy a poner de una manera muy sensata, un 50, 60, 70%, pues va destinado al aeropuerto Felipe Ángeles. Otro tanto va a los programas clientelares, otro tanto va a Dos Bocas, otro tanto va a Pemex, otro tanto va a Sembrando Vida, otro tanto al Tren Maya. Y entonces, lo restante que le quieras poner 30, 20, 10, 40%, eso lo tienes que repartir en seguridad, lo tienes que repartir en salud, lo tienes que repartir en programas que no son los programas asistenciales ni clientelares, donde está el Fonden. Entonces, mi pregunta va a que, aunque elogiemos esa parte fiscal, que sí, por supuesto, es muy, muy importante, yo te pregunto a ti, Claudio, si estás administrando mi negocio, porque el país es de los mexicanos, el dinero que recauda López Obrador es de los mexicanos. ¿De qué me sirve que tenga un sistema tributario muy moderno y no sé qué tan eficiente pueda ser, pero que lo estás comparando con países que van muy avanzados en este tema, si no me voy a ver beneficiado? O sea, ¿de qué me sirve que tú le des a una persona de la tercera edad? Voy a ponerte un ejemplo, la verdad, ignoro los montos exactos, pero voy a poner un ejemplo de que cada bimestre, que creo que así se les des un monto de 8,000, 10,000 pesos, Claudio. Ya lo voy a poner así exagerado porque no es ni eso. ¿De qué te sirve si vas a un hospital, como es el Seguro Social, el ISSSTE, que después de quitar el Seguro Popular fue un desastre, no hay un censo, eh, no hay medicamentos y te tienes que ir eh, a un doctor privado? Y vamos a ponerlo de una manera que te vas a los de farmacias similares, se me viene a la mente, y te compras medicamentos eh, similares. Estamos hablando que es un gasto y que ese gasto sale de las personas, por un lado. Pero si estás hablando de una familia que tiene que recurrir a un paciente que lo tengas que internar, pues ese dinero no le va a rendir. Ahora, ¿qué le puedes decir tú a las personas de Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Estado de México, que se quedan sin casas, que no hay un programa como el que había antes y que el presidente dice que ese programa lo quitó porque había corrupción, pero que ahora es mejor porque ahora el dinero te lo van a dar a ti? En Tabasco, Claudio, no sé si te acuerdas de las inundaciones hace unos meses atrás. No hay audio, Claudio. Del año pasado, digo. Del año pasado. Al día de hoy todavía hay damnificados y al día de hoy todavía hay manifestaciones porque no hay apoyo. Y nada más para precisar, Juanjo, que es lo que les espera a las personas que tuvieron afectaciones la semana pasada. El apoyo consiste en que les está dando una licuadora, un refrigerador y 4,500 pesos. Ok. O sea, a los que les está llegando, ¿no? Cuando, pues no sé qué porcentaje, porque no hay un censo, que eso es una de las cosas que también apoyaba el Fonden, ¿no? En Así ver es. cuánta gente había sido afectada. Hoy no, no sabemos cuánta gente perdió el 100% de sus cosas, de sus propiedades, de sus pertenencias y de toda la afectación. Y la licuadora, el refrigerador y 4,500 pesos no está solucionando el asunto, ¿no? Claro, también hay que ser justos y prácticos. El Fonden tampoco solucionaba el 100% de la pérdida, pero No. el Fonden tenía un objetivo claro de ayudar a la reconstrucción de los lugares. Además de la limpieza, de un censo, de un registro, de una estadística, ayudaba a que a través del material, pero del trabajo comunitario,
se llevara a cabo la reconstrucción y sobre todo, que yo no sé esto si sea bueno o sea malo, pero bueno, finalmente había algo que lo estaba generando, es si el Fonden llegaba a una zona que había sido objeto de un desastre natural por desbordamiento de ríos o por algún sismo, alguna situación pues obviamente de la naturaleza que no podemos prever, lo que hacía es que y lo voy a poner entre comillas, pero se ponía un candado que trataba de solucionar el problema que se daba ahí. Es decir, por ejemplo, en donde los ríos se desbordan cada año, entonces se ponen mayores barreras y se trata de ir mejorando y por eso se arreglan. ¿Por qué? Bueno, pues porque en México y ahí sí le tenemos que dar la razón al presidente, no en la época neoliberal, sino en el pasado, las situaciones obligaban a las personas de muy escasos recursos a asentarse de manera ilegal o irregular en lugares donde no se podían asentar por cuestiones de seguridad, a la orilla de los ríos, en las faldas de los cerros y en lugares donde la naturaleza actúa de forma, pues obviamente natural, valga la redundancia, y que ocasiona este tipo de situaciones que vimos en los ríos la semana pasada en dos ocasiones, el Ecatepec y en Tula, y el Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, en Estado de México también, donde un deslave ocasiona no es un deslave, es un desbarranco de piedras que ocasiona, pues, por supuesto, que sepulta muchas casas con piedras que no van a poder mover. Sí, Pero obviamente esto ocasionaba que estas personas asentándose ahí, pues ya viviendo, ya no las puedes mover, ya no las puedes quitar y algunos gobiernos y algunos partidos aprovechándose de la situación, de la pobreza y de la necesidad, en tiempos de elecciones llegaban y les ponían costales de arena o de cemento para que ayudaran a construir unos cuantos tabiques, les pavimentaban, les ponían luz, les hacían esto, lo otro, y entonces ahí iban teniendo asentamientos irregulares y obviamente eso iba ocasionando que fuera creciendo y creciendo y creciendo. O sea, no había un control de la urbanización, la mancha urbana creció de manera irregular y entonces lo único que se podía hacer era poner parches. El Fonden ayudaba a eso, Juan José. Iba poniendo parches que evitaban que la tragedia fuera mayor en el futuro, pero eso no significa que fuera a pasar. Es decir, en el Río de los Remedios, por ejemplo, en el Estado de México, se han aumentado las barreras y se han puesto todas las cosas que quieras y año tras año se desborda con el tantito incremento de la lluvia. Y obviamente, pues por mucho que se arregle, el río va a tener que seguir su causa y va a tener que subir y va a tener que hacer. Y estamos hablando de que muchas de las zonas de donde está el río de los Remedios y que se desborda, son zonas de un nivel socioeconómico medio alto, lo cual, bueno, por supuesto que habla de una falta de regulación en el crecimiento de la urbanización. No digamos en lugares, en otros donde, por ejemplo, se ponen presas y los asentamientos habitacionales se ponen pues por estar cerca de la presa, por, no sé, por algunas situaciones que responden a veces a otras cosas y que de repente pues abren las compuertas de las presas para que no haya una tragedia mayor y ocasionan una tragedia menor. Pero el Fonden por lo menos va haciendo un censo, una estadística y unos arreglitos. Ahorita con la manera en la que la está proponiendo la 4T, me llama la atención a mí dos cosas. La primera, hay una acusación de que hay corrupción en el manejo del Fonden en periodos anteriores. Y se dice que hay una lucha contra la corrupción y que por tanto se va a acabar. Pero desde que avisó del Fonden, José, que pues, ¿qué te gusta? ¿Que tendrá un año? Que sí. avisó que desaparecía, junto con todos los fideicomisos, que según yo fue también en septiembre del año pasado, tal vez agosto, no ha habido, otra vez, lo insisto y lo voy a seguir insistiendo las veces que sea, no ha habido un solo detenido por, por ello. Cuando el haber habido corrupción y el estar acusando, como están diciendo ahorita muchos en la 4T, que era la caja chica y que de ahí sacaban dinero, eso significa que hay un fraude o que hay defraudación, que hay robo, que hay desvío de recursos. Eso es un delito, ¿no? Y eso implica que debería haber detenidos y procesados. No hay una persona ni siquiera señalada
por estos malos manejos de los fondos que pertenecían al Fonden. Eso me llama mucho la atención porque al estar diciendo que ya no hay corrupción también implica que se haya tenido que procesar y hecho justicia a todos los anteriores. Sin embargo, no hay nada. Y segundo, en este asunto de yo lo voy a manejar discrecionalmente y lo voy a manejar de manera directa y voy a otorgar las cosas, no hay una transparencia, lo cual se presta a la susceptibilidad de que la corrupción haya aumentado y al no estar viendo de manera tangible que se hayan otorgado recursos y que se hayan solucionado los problemas desde Tabasco el año pasado. Hoy, con los sismos en Acapulco, pues obviamente estamos muy pronto a que podamos ver los resultados, porque todavía hoy ni siquiera se les ha podido regresar a sus casas, ni se ha podido hacer ninguna evaluación. Pero pues con las inundaciones de Tula y con las de Catepec sí ya se puede empezar a trabajar. Y sobre todo con lo de Tlanepantla en el Chiquihuite, ya se tiene que empezar a reubicar y ver cómo se solucionan las cosas. No hay absolutamente ninguna claridad, no hay rumbo, no hay liderazgo, no hay nada. Y tal vez no sea el momento de decirlo, pero me llama la atención. Veracruz tuvo afectaciones, el presidente no se paró. Acapulco tuvo afectaciones por el sismo del martes pasado, el presidente no se paró. Ecatepec tuvo inundaciones por la semana pasada 2 veces y el presidente no se paró. Tula tuvo 2 inundaciones la semana pasada, el presidente no se paró. Hay gente que está necesitando de una presencia del líder para que les diga que todo va a estar bien, para que esté supervisando, para revisar las cosas. El presidente no se paró. Pero otra vez, Nayarit, donde vive cierta persona allegada al presidente, es motivo por el que el presidente deje todo lo demás, se distraiga de las responsabilidades importantes y vaya a Nayarit a ver cosas que no tienen ninguna importancia, ninguna trascendencia. Y digo, no estoy minimizando lo que esté haciendo, pero no se compara con la urgencia y la necesidad de que el presidente se presente en otros momentos y en cambio está ahí. Pero alardea de lo que ahora sustituye al Fonden y que no estamos viendo ningún resultado. Bueno, solamente complementando tu comentario y haciendo ya la transición plenamente a lo que es el Fondem, tú acabas de indicar algo que a mí se me hace ya algo absurdo que como mexicanos sigamos creyendo esa falacia de que va a combatir la corrupción. ¿Te acuerdas cuál fue el primer golpe, según de López Obrador, de autoridad para combatir la corrupción? Pues fue la cancelación El del aeropuerto. aeropuerto internacional. Eso fue, va para ya 3 años y pues yo quisiera retomar tus palabras. Al día de hoy, ¿quién o quiénes han visto algún detenido? Yo no dudo, Claudio, por supuesto, en lo absoluto, que hay corrupción en México y que hay corrupción en todos los niveles y que hay corrupción en todos los ámbitos. Y que el colofón de eso fue el gobierno de Enrique Peña Nieto y que eso fue lo que respaldó a López Obrador en muchas personas, me incluyo, en estar hartos de lo que era ese hábito que tenían nuestros políticos. El problema que haya hoy, Claudio, que existe ahorita, es que la impresión que yo tengo como mexicano, como ciudadano, es que este gobierno, aparte de incapaz e inepto, es más corrupto. Y voy a sustentar por qué yo pienso esto como ciudadano, y es de una forma muy particular, porque por lo menos antes, para bien o para mal, existían organizaciones mismas del gobierno que se dedicaban, si no a mentir, a matizar, y de ciertos proyectos, pues hacían concursos, hacían licitaciones. Y como mexicano, si te interesaba de alguna manera saberlo, pues entrabas a las páginas, veías y decías, ah, mira, pues lo participaron. A lo mejor dentro de esa participación, pues había movimientos que favorecían a uno u otro. El problema es que aquí el 90% de los proyectos grandes, faraónicos, donde se destina el dinero, son totalmente opacios, son totalmente adjudicaciones directas. Y lo que me llama mucho la atención, Claudio, haciendo un paréntesis y una acotación de lo que estamos platicando, es que si vemos a detalle el presupuesto, y solamente lo menciono,
la institución más beneficiada es la Sedena. Y con esto hay otra incongruencia con respecto a López Obrador, que no iba a, o de alguna manera no iba a militarizar el país. Pues es una manera muy sutil de estarlo militarizando, porque lo utiliza para todo. Y con esto, pues bueno, yo voy a dar la transición simplemente, pues, haciendo hincapié y haciendo énfasis en lo que tú dices. Tlanepantla, Ecatepec, Acapulco, Veracruz, Tula, eh, Chiquihuite. En especial de estos que yo dije, hay un factor común, es tragedia, pero en especial lo que pasó en Tula Hidalgo, Claudio, se me hizo algo brutal por lo que significa, o sea, nadie se lo esperaba, ya se había mencionado que había problemas, que había un potencial, este, estadísticamente hablando, una potencial evento de que sucediera lo que sucedió. Pero como bien dices, en todos estos lugares el factor común es que no estuvo López Obrador. A López Obrador no le interesa la tragedia, no le interesan los mexicanos, no le interesa el dolor de su pueblo que él dice representar y que ahí dista mucho de la palabra que él indica que es bienestar. Entonces, la verdad, yo no entiendo, y con esto voy a dar paso al siguiente tema. Sí va a Nayarit, y en Nayarit, Claudio, independientemente de los intereses muy particulares que tuviera el presidente dio a conocer que invitaba al panista Antonio Echeverría a trabajar en el gobierno federal cuando éste deje su gobernatura en Nayarit. ¿Por qué lo digo, Claudio? Pues porque pareciera, y otra vez lo digo desde mi punto de vista, como ciudadano, viendo un aspecto general sin fanatismo, sin fobia, eh, pareciera, Claudio, que va a premiar a todo aquel que le sirvió para llegar al poder. ¿Por qué lo digo esto? Porque apenas, también el fin de semana, AMLO propone a Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa ya saliente, para embajador de México en España. Aquí, para mí, Claudio, se derivan muchos temas de muchos ámbitos, el cual yo quisiera ponerte sobre la mesa y quisiera saber tu punto de vista. Primero, yo voy a tocar estos temas, si tú quieres ahondar o quieres agregar, pues me encantaría saberlo. Y lo pongo porque al final quien nos esté viendo, pues debe de conocer o darse cuenta el contexto en el que yo lo quiero decir. Quirino Ordaz, si tú buscas así en el Google o cualquiera de nuestros amigos que nos acompañan o las personas que nos ven, Quirino Ordaz es de extracción priista, Claudio, otro priista más, pero de Sinaloa. ¿Te acuerdas si yo te digo la palabra culiacanazo, a qué me refiero? Claro. Pues simplemente a que el presidente en Sinaloa ordenó, voy a decirlo así porque así es, la liberación del hijo del Chapo. La El presidente, liberación, porque ya estaba preso. claro, Sí. el presidente dijo esto que era para proteger a 200 personas en Culiacán. En Culiacán también si buscas a Quirino Ordaz, en Culiacán también el año pasado se permitió cerrar la plaza principal para que uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa se casara. Ese es el contexto interno, Claudio. Ahora voy al contexto externo. ¿Lo va a declarar o es casi inminente que se vaya de embajador de México a España, Claudio? Cuando el presidente, desde su primer día o desde su periodo inicial, no se ha cansado de agredir a los españoles. ¿Sabes por qué envía a Quirino Ordaz? Para restablecer las relaciones. Lo vas a enviar cuando en paralelo vas a quitar la columna de Colón. En paralelo sigues diciendo que por dignificación de los pueblos indígenas
el pueblo español se tiene que ofrecer o tiene que ofrecer una disculpa. Claudio, para mí este tipo de cosas es premiar al crimen organizado por un lado y distraer al pueblo bueno y sabio por el otro. Son de esas cosas, Claudio, que pues por supuesto ya empiezan para mí como mexicano a dar un perfil perverso de López Obrador. ¿Por qué? Porque por un lado está amarrando a los partidos del PRI y del PAN. ¿Por qué digo del PRI y del PAN? Porque Quirino Ordaz es del PRI y Antonio Echevarría es del PAN. Él está más preocupado por seguir en el poder y por seguir desde su punto de vista eh, poniendo esas columnas de su cuarta T. Entonces, pongo esto antes de lo de la columna de o de la estatua de Colón, porque como preámbulo se me hace algo que no entiende mi lógica, Claudio, que tal vez tú nos puedes dar tu punto de vista y me dé a mí pues un panorama de qué hay de todos estos movimientos, pero el premiar a Quirino Ordaz es premiar al crimen organizado, Claudio. Y bueno, yo nada más agregaría, Juanjo, ya, pero en un plan, y lo tengo que decir con todas sus letras, de chisme, al hoy todavía gobernador de Nayarit, el premio pues no es tanto porque le haya ayudado a llegar al poder, sino porque le ha solapado la relación que tiene ahí en Nayarit, ¿no? La realidad es que tiene mucho más que ver con ese asunto y es una parte de complicidad, pero bueno, ya eso Sí, es mero sí, sí. chisme y lo voy a dejar así porque no estamos en programa de chismes, de espectáculos ni de nada. Entonces, el, el, nada más para ahondar un poquito con lo que dijiste en la parte de la militarización, también en el presupuesto, en esta parte del presupuesto, hay un recorte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con pues digamos que disminución del equivalente de 4,500 policías, más o menos. Ese recorte está implicando que los van a despedir, es decir, se van a quedar 4,500 policías sin empleo. Hay una reducción de 4,500 plazas de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo el país, pero casualmente un aumento de casi 20,000 elementos para la Guardia Nacional. Sí acepta que fuera parte del ejército. Si no, entonces esas 20,000 plazas va a ser para aumentar 20,000 plazas en el ejército, lo cual, pues bueno, evidentemente está, sí, como tú bien dices, se le está dando privilegios o mayor beneficio económico a las Fuerzas Armadas, que de entrada no está mal, es decir, el ejército puede tener todo el aumento, pero el presidente ofreció que no iba a haber una militarización, está insistiendo en que la Guardia Nacional debe de desaparecer como un organismo independiente y ser parte del ejército, pues de todas las Fuerzas Armadas del país y están teniendo, pues obviamente, muchas responsabilidades que originalmente no le competían y eso es una contradicción que efectivamente ocasiona, pues, problemas de percepción de seguridad en los cuales habría que entender algo sumamente importante. Eh, Esto ocasiona, por supuesto, una percepción que afecta en todo y que tiene una relación con todo lo que estás comentando, Juan José. El 1 de septiembre escuchamos que el presidente decía que teníamos un récord histórico en inversión extranjera, lo cual es cierto, pero no como lo decía. Si tenemos un récord histórico en inversión extranjera que responde a la fuga de la inversión extranjera, no al aumento. Es decir, en los últimos 24 años, no solo es el año y el sexenio en el que menos inversión extranjera tenemos, sino que Así únicamente es. en los 8 meses que lleva 2021, hemos superado en el 270% la fuga del capital de inversión extranjera por la ausencia de credibilidad y confiabilidad y de Estado de Derecho en el país gracias a lo que está transmitiendo el presidente López Obrador, según lo que informa el mismísimo Banco de México al otro día del informe, es decir, publicado en las páginas
del Banco de México y por supuesto avalado por la Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que sigue estando en manos de Morena. O sea, el presidente nos dice que tenemos un aumento y no es cierto. O sea, ¿por qué se está yendo la gente? Bueno, pues porque se está dando cuenta, la gente que invierte, me refiero a la gente que invierte o las empresas que invierten, que tienen capital extranjero y que por supuesto siempre han estado ayudando a la economía del país y que han permitido que el Producto Interno Bruto se mantenga a ciertos niveles y etcétera, se están yendo porque el presidente les está haciendo saber que no tienen una seguridad en sus inversiones, que cualquier día les va a cambiar todas las cosas, pero sobre todo que el poder fáctico está en manos del ejército. Eso para las inversiones extranjeras está significándoles un riesgo tan alto que dicen, mejor me voy. Así es. Y esto, por supuesto, está ocasionando problemas que lo que orillan, y entonces aquí viene la otra parte que complementa el lado oscuro de lo que comentaba yo al principio, es decir, ok, no hay inversión extranjera, no tenemos dinero, eso me está quitando un ingreso por parte de impuestos por estas empresas que se están estableciendo, que están invirtiendo dinero aquí en México, que forzosamente tendrán que establecer una empresa, hacer una alta constitutiva y por supuesto empezar a pagar impuestos y etcétera. ¿Qué hago? Pues entonces tengo que sacar dinero de donde sea y de donde sea es los contribuyentes ciudadanos mexicanos que les voy a bajar lo que sea, pero necesito que me den dinero porque entonces no tengo para poder pagar el aeropuerto, rescatar a Pemex, Tren Maya, bla, bla, bla. Pero hagamos una cosa. Vamos a ponerles una escultura de la mujer indígena, ¿no? Que trae doble discurso, pero también trae doble intención, porque pues a ver, atrévete como opositor a la decisión y atrévete como manifestante de esto a dañar o a atacar o a hacerle cualquier cosa a la efigie de una mujer e indígena, ¿no? Es decir, con esto, por supuesto, están evitando cualquier tipo de manifestaciones, protestas, vandalizaciones y todas estas cosas que se han dado con otros monumentos. Aquí no, es decir, trae toda esta una figura retórica que te está diciendo no la puedes tocar, pero como tú dijiste desde el principio, no está solucionando el problema y en cambio está haciendo como una, pues no sé cómo llamarle, pero de estas como válvula de presión por donde se está escapando toda la presión que está ocasionando el problema de un paquete económico que no está respondiendo a las necesidades del país, a las urgencias que tenemos, a no estar pudiendo atender las necesidades del Fonden, a no poder resolver los problemas de fondo que tiene el país y estar distrayendo las agendas, otra vez como un distractor, pero muy inteligente, me parece decir, ¿te acuerdas el año pasado? Nos vamos a llevar al monumento de Colón a mantenimiento. No crean que tiene que ver con las manifestaciones del 12 de octubre, nos vamos a llevar. Y de repente, pum, vamos a poner otro. Entonces, nos engañaron, nos quisieron ver la cara de tontos, o nos la vieron, porque finalmente nos la vieron. ¿Dónde está esa estatua Colón, esa escultura que está hecha de bronce, de no sé qué materiales sean, pero que si se funde, Juan José, tiene un costo, cuesta dinero, es decir, si se monetiza, eso puede significar vacunas, puede significar medicina oncológica y atención a los niños que no tienen, es decir, lo que sea, 1, 2, 100, 1000, los que sean, pero puede ayudar. ¿Dónde está esa estatua hoy? ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué nos dijeron que no estaba? ¿Por qué ponen a una escultura de una mujer que no me voy a meter si les gusta o no les gusta, si está bonita, si representa, si no importa? El asunto es, nos engañaron para poner una escultura que está funcionando como una válvula de presión para distraer y llamar la atención de un problema de fondo que no se está atendiendo y que significa también un acto de corrupción no haber tenido la transparencia de decir en dónde está hoy esa estatua a Colón que estuvo durante años en esto, que al haberla quitado está tratando de mantener un adoctrinamiento y una ideología de peleo contra el pasado que nos está, no sé, causando un montón de cosas en las cuales si la congruencia fuera de verdad, como la está diciendo,
todo este discurso de quitar a Colón, de poner a la mujer indígena, de celebrar los 500 años bueno, no sé si sea una celebración, pero esta caída de Tenochtitlán y de cambiar los nombres, todo, ¿por qué no se hace en náhuatl? ¿No? ¿Por qué Pues en español que te está fomentando este asunto? O sea, no, me refiero a esta incongruencia de algo que finalmente les está sirviendo a ellos como una válvula de presión para poder salir de esto. Y perdóname, Juanjo, nada más rapidísimo porque creo que cabe con esto. Una de las ventajas que tuvimos hoy al hacer el programa en la mañana, el lunes, al inicio de semana, es que por supuesto amanecemos con lo que está indicándonos lo que podría ser la agenda de esta semana. El presidente se la pasó toda la semana antepasada, bueno, desde casi un mes, desde que avisó que regresaban los niños a la escuela y con estos asuntos del semáforo, diciendo que no tenemos riesgo, no pasa nada, vamos a reactivar la economía, pues estos asuntos mientras te cuides con la distancia y todo, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Entonces, aparentemente la pandemia está domada, no importa que haya habido incrementos y todo, es decir, su discurso ha sido regresemos a todas las actividades normales y todo. Pero hoy en la mañana avisa el presidente que el grito y el desfile se hacen sin gente, ¿no? Y entonces, pues no que no hay riesgo, no que no pasa nada, no que tienen las cosas, y entonces yo me pongo a pensar, claro, es una manera de evitar el descontento o la manifestación por el descontento ante el presidente en un grito donde se arriesga a ser no solo abucheado, sino que durante la protesta aparezcan pancartas y todo que no podrás evitar del mal manejo que ha estado teniendo, porque el descontento y la pérdida de seguidores que ha tenido el presidente se ha notado cada vez más e iba a ser palpable y tangible durante el grito, y entonces mejor decidieron no hay gente en estas cosas. Y por supuesto, esta es la conexión porque ante las decisiones ridículas que han estado tomando de no atender el Fonden, o más bien, no, de no atender las tragedias que antes veía el Fonden, de no hacer presencia, de estar buscando la manera en la que puedan conseguir los recursos a través de esta nueva ley de fiscal o miscelánea fiscal y la propuesta de recaudación del paquete económico, de haber quitado a Colón y poner esta escultura, que es lo que está llamando la atención, pero que la gente no deja de ver lo otro, y como remate y como cereza del pastel, mejor me evito broncas y no pongo gente en el Zócalo ni en Reforma para el desfile y para esto, no vaya a ser que se me volteen y que me hagan ver como lo que realmente soy en un momento en el que me estoy encumbrando y diciendo que todo está padrísimo y perfecto en el país. ok, la verdad, Claudio, me encantó todo lo que comentaste. Yo solamente quisiera regresar al tema de la cabeza de Tlali que representa a Adelante. las culturas indígenas. Se basa en lo que es una cabeza olmeca. Yo no quiero caer en ese conflicto, simplemente siento que el nivel que tenemos de política, el nivel que tenemos de oposición es bajísimo, que una cabeza no nos puede distraer y que realmente si quieres hacer un monumento que represente el orgullo de las razas indígenas en México, pues no tendríamos que ir muy lejos. Actualmente hay todavía, gracias a Dios, y lo digo así, 30 grupos indígenas con mayor población en México. Si tú vas a poner una cabeza olmeca, ¿dónde dejas a los náhuatl, a los mayas, a los zapotecas, a los mixtecas, a los otomís, a los totonacas, a los mazahuas, a los mazatecos, etcétera, 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 etcétera? ¿Por qué no poner algo que si quieres dignificar a estos grupos indígenas, sea algo que englobe a toda esa cultura que representamos como mexicanos? Uno, dos, ¿por qué culpar al pasado? Tú y yo, si nos ponemos ahorita a discutir si somos mexicanos o no, si yo por tener la piel de bronce o tú una piel blanca o una piel de otro tono de piel, pero si nacimos en México, el pasado no lo podemos cambiar. El pasado es parte de... Yo creo que cuando Cristóbal Colón descubrió eh, América, ni él se imaginaba que iba a desencadenar
ese tipo de situaciones. Segundo, está comprobado, Claudio, al día de hoy, que las conquistas, lo pongo entre comillas, este, que hubo en los tiempos pasados, pues no fue solamente más que una sumisión de un pueblo a otro, porque realmente las raíces, yo voy a hablar por México, las seguimos teniendo, Claudio. Seguimos comiendo mole, seguimos comiendo tortillas, nuestro alimento esencial es el maíz, el chile. Eh, Simplemente yo lo veo como una evolución. No te puedes pelear con el pasado, Claudio, no puedes en este momento. eh, yo, desde mi punto de vista como ciudadano, enarbolarte en defender algo, cuando al final lo que te une a ti, a mí, es ser mexicano, que nacimos en esta tierra. Entonces lo que nos debe de importar es el futuro que hay. La verdad es que como ciudadanos ya tenemos que evolucionar y rebasar esta clase política que nos sigue tratando como niños de pecho, como niños tontos, eh, en que, en que sí tenemos que creerle a uno o a otro y que lo único que hace es distraernos, porque al final el político va a salir beneficiado. Si tú me dices a mí en este momento, sí, ok, pero ¿qué podemos hacer como mexicanos? Leer, educarnos. En la era en donde las redes sociales están más amplias que nunca, en donde es ilimitado el acceso que puedes tener, ya sea por ocio en las redes sociales, pues es empaparnos un poquito más de esta situación. Voy a traer como temas como el de personas que quieren ser incluidas y que no están tomadas en cuenta en la sociedad. Claudio, vamos a algo muy sencillo. Empecemos a respetar las leyes, empecemos a tratar bien a los ancianos, empecemos a tratar bien a los niños, empecemos a utilizar el lenguaje idóneo para cada situación. ¿Quieres ser incluyente? ¿Quieres realmente agregar al pasado y al presente? Entonces démosle más participación a grupos indígenas, pero grupos indígenas que evolucionen, no que utilicen el pretexto de ser indígenas para vivir del gobierno y para abusar de este gobierno. Incluyamos a los sordomudos, incluyamos a los ciegos, incluya eso como mexicanos nos hace evolucionar y eso sí rebasaría a los políticos que siguen viendo en los viejitos que necesitan, en los jóvenes que no quieren ya trabajar y con dádivas tratarlos de convencer. No, Claudio, tenemos que evolucionar como sociedad, tenemos que generar nuevos perfiles de líderes políticos, tenemos que generar nuevas opciones, tenemos que ser incluyentes en la política. Con esto yo cierro, Claudio, te agradezco como siempre el que me invites a este espacio y dejo para ti la conclusión de este programa 71 en un lunes muy atípico para nosotros, un 13 de septiembre, como mexicano, alabo, festejo la independencia. Hay en todos los casos, Claudio, matices. Hay quien dirá que la independencia fue para beneficiar a cierto grupo que no estaba incluido ni identificado ni agregado en la política mexicana, y hay quien dirá que fue por intereses particulares nacionales. Yo no me meto en ese tipo de problemas. Lo celebro, es parte de mi historia, es parte que como mexicano yo tengo en mi ADN. Yo no estuve en esa época, no supe qué sucedió, pero sí tengo que celebrar que hubo alguien que por algún interés en este bendito país que es México, nos dio la oportunidad de seguir evolucionando como sociedad. Y gracias a eso, Claudio, tú y yo podemos criticar libremente lo que está sucediendo. Ahí es donde yo me quedo y es lo que rescato de la historia que como mexicano yo tengo en mi bagaje cultural. Te mando un abrazo, amigo. Te dejo el espacio para que concluyas. Muchas gracias, Juan José. Pues creo que cerraste perfectamente bien. Tenemos que celebrar, es decir, no vamos a dejar de celebrar porque tengamos un gobierno con el que no estemos de acuerdo, porque el no estar de acuerdo es justamente fruto de esa independencia que tenemos que celebrar independientemente de quién esté y de cómo se encuentran las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es
y pensando y recordando en lo que hoy celebramos en México, que es esta, que se le dice la gesta heroica del Castillo de Chapultepec con los niños héroes, en los que la historia nos ha pintado a un Juan Escutia envolviéndose la bandera para salvarla y tirarse. Lo que sí tenemos que hacer es que día a día en el lugar en el que nos encontremos nos envolvamos en esta bandera de la ciudadanía, de la civilidad, de la responsabilidad, del orgullo y de la lucha diaria, y que donde estemos, en el trabajo que tengamos o en la realidad que tengamos, estemos haciendo lo que tengamos que hacer para ir construyendo un México mejor. Y eso significa envolverse en la bandera, ir diario dando lo que tenemos que dar cada uno en su responsabilidad y cumplir con sus obligaciones y hacer las cosas de la manera legal, honesta y civil que tenemos que nos toca en nuestra responsabilidad, y con eso nos estamos envolviendo en nuestra bandera y estamos dando nuestra vida día a día por esto. Y pues ya para concluir, efectivamente, Juan José, nada más comentar, la semana pasada se publica que López Gatell ya entrega por tercera ocasión su carta de renuncia al presidente, y el presidente se la vuelve a negar por tercera ocasión diciéndole, si no es porque te ofrecen en el extranjero un puesto de la OMS a nivel más de lo que tiene, no te vas a ningún lado. Con toda la ironía, porque el presidente sabe que no le van a ofrecer nada, porque el manejo de la pandemia ha sido pésimo, pero primero el que al aceptar la renuncia a López Gatell implica aceptar que hay una estrategia fallida, y el presidente no puede aceptar hoy, como están las cosas, que se ha equivocado. Segundo, sacar a López Gatell implicaría forzosamente perder a alguien a quien echarle la culpa cuando las cosas se pongan más críticas, porque se van a poner más críticas, y por eso López Gatell no está. La carta implica además que por parte de López Gatell se está diciendo que hay un descontento a nivel gabinete y a nivel gente cercana hacia López Gatell. Es decir, ya es la persona non grata no solo del país y de la Secretaría de Salud, sino de todo el gabinete y las personas cercanas. Es decir, ya hay un enfrentamiento importante, y López Gatell lo único que hace es salir a decir cada vez más tonterías. Creo que con toda la intención de que con estas tonterías cometa la imprudencia más grande como para ser despedido, lo cual no va a obtener, porque el presidente está tratando de no deshacerse de la persona que puede victimizar o martirizar y poner como un chivo ante una situación que se vaya poniendo más. Y pues hoy de manera inminente el López Gatell dice y avisa que sí, va a empezar a vacunar a niños ahorita, los que tengan alguna enfermedad, pero ya es un número importante, 1 millón de niños de entre 12 y 17 años, pues lo cual va a empezar a abrir las puertas a una vacunación que él se negaba a aceptar. Entonces, pues bueno, iremos viendo en esta semana. Mañana toca el pulso de la salud en la mañanera, vamos a ver con qué sale, y pues con esto cerramos, con José, para dejar abierto esto. Pues obviamente, como siempre, queremos escucharlos, leerlos, saber qué opinan, qué piensan, y, y pues a ver esta semana qué va pasando con estos festejos patrios que comienzan hoy en el Castillo de Chapultepec, recordando a los niños héroes. Pues Claudio, como siempre, un abrazo, cuídense y pues nos vemos hasta la próxima. Que les va muy bien, gracias. Hasta luego.